cotidianas, como si eran capaces de encontrar sus materiales, si eran capaces de ayudar en casa, en fin, cosas que no fueran complejas, que pudieran leerlas con sencillez y contestarlas rápidamente. La idea no era hacer un cuestionario tipo, no sé, de estos PISA, un cuestionario sencillo para ver qué saben, dónde se encuentran y qué vamos a conseguir después de trabajar con ellos toda la parte de la programación. Y la segunda gráfica es la evolución que vimos sobre la resolución de problemas. Aquí algunos compañeros me decían, claro, ellos contestan siempre así, sí o le dan el 10 porque saben que lo estamos viendo. Pero no, pero sí, es totalmente anónimo. Solamente se filtraban, había un ítem de sexo y otro de curso. Y ellos podían contestarlo allí en la clase, o podían contestar después en su casa con su familia. Entonces son datos bastante fiables. Eso así a grosso modo. Si entramos un poquito más dentro de cada una de las categorías de las habilidades que trabajábamos, la primera gráfica, como podéis ver, de los 7 ítems que había, que es esta, quitando ese que hay ahí, que suelo darme cuenta de las dificultades que vamos a tener al no, vamos a tener si no planificamos, si no nos planificamos, quitando esta que no hubo evolución, en el resto de los ítems hay bastante evolución, por lo tanto el proyecto demuestra que sí que trabajando el pensamiento computacional, ya se aplique a robótica o no, sí que podemos conseguir en ellos mejores habilidades. Y por otra parte, la creatividad, que a mí era lo que más me interesaba, ver si efectivamente en la clase de música podemos conseguir que su creatividad se desarrolle, pues comenzando, por ejemplo, con un skate room, comenzando con cualquier trabajo de puzzles. Trabajo mucho con ellos con los puzzles de instrumentos, que por cierto me los hago yo mismo, hasta que se me rompió una impresora y ya pues los tengo por ahí un poco parados. Pero ellos van viendo que todo eso, que no tiene nada que ver con un instrumento, con historia de la música, al final les ayuda a ser más creativos y por lo tanto podemos terminar trabajando mucho mejor la parte de ritmo, la parte de interpretación o la parte de investigación. Llegamos a la música. Fijaros, hicimos 3 cacharros. Yo les llamo cacharros porque realmente no llegan a ser instrumentos. He traído solo uno. El primero era un theremin. Supongo que conocéis que el theremin es un instrumento musical que funciona sin contacto, por distancia. En este caso no es un theremin real, es un theremin cacharreado en la clase, que lo que conseguimos fue trabajar la distancia y asociar la distancia al tamaño de las cuerdas o los tubos de un órgano, por ejemplo. Mientras más distancia, sonidos más graves. Entonces ellos van viendo perfectamente como si se van acercando al instrumento, en este caso es una caja de folio en la que dentro está todo montado y eso es lo que se ve por fuera. Ellos se van acercando al instrumento, al theremin, ven cómo el sonido va siendo cada vez menos distancia, va siendo el sonido más grave. Se van alejando, o sea, viceversa, se van acercando los sonidos más agudos, se van alejando los sonidos más graves. En un principio, en una parte que puede no tener mucha relación, dices tú, pues no tiene relación con el temario, pero cuando empiezas a trabajar realmente el instrumento y las características de un instrumento, ellos ya conocen eso. Dices, ah, verdad, profe, si yo me alejaba era mucha más distancia porque los tubos de un órgano son mucho más grandes, los más graves. Y de esta manera vamos asociando los conceptos. La programación es muy sencilla, siempre hemos intentado que partiera de ellos, trabajando modelos muy parecidos pero no idénticos, para que tuviesen que ir cambiando. Como veis en la imagen de al lado, la programación se ha hecho siempre con fichas visuales, es una programación sencilla. También tengo que decir a favor de ellos por supuesto, que trabajaban desde quinto con Scratch y con Mackie. Supongo que todos conocéis, y si no conocéis, pues preguntáis después. Cómo se trabaja con los Mackie y que Scratch es una programación muy sencilla de enganchar. En este caso que estáis viendo ahí no es tan sencilla, pero también tiene sus naricillas, como veis aquí. Fijaros la naricilla, si no engancha es que ahí no iba. Y entonces un poco ensayo-error hasta que lo consiguen. El segundo cacharro fue una idea que surgió de un chaval de clase en el que quería saber hasta dónde éramos capaces de escuchar. Porque yo en una clase les dije, mira, el oído tiene unas limitaciones, de 20 a 20.000, unos más, otros menos. ¿Y cómo lo sabe? Típica pregunta, ¿verdad? Pues bueno, lo sabemos porque le pones vídeos de YouTube con la frecuencia. ¿Y esto lo podemos hacer nosotros? Pues sí podemos hacerlo. Y entonces lo pusimos en práctica. La programación es la que veis aquí, muy, muy sencillita.
Y entonces es un aparato que empieza en 20 y va subiendo hasta que dejamos de escucharlo. Y en pantalla se muestra qué frecuencia es la que estaríamos escuchando. Y el tercer cacharro, que sí, que lo tengo por aquí, es quizá el que más les gusta, porque es el que más les ha costado sacar, y es la turbina musical. Después de muchas votaciones le pusieron ese nombre, y esto fue un cacharro que vimos en AliExpress, esta cosa amarilla que veis por aquí, y sirve. ¿Algún flautista en la sala? ¿Flautistas? Bueno, de instrumento de viento, ¿nadie? Sí. Qué lejos, me lo ponéis complicado, que me quedaban 3 minutos. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. El aparato lo que hace es ayudar a los chavales de quinto, cuando empiezan con la flauta, bueno, en el curso que estén empezando, a que el soplo sea el adecuado para las notas graves. Evidentemente sabemos que la flauta dulce, en cuanto le sopla fuerte, se nos va al agudo y nos pita. De esta manera ellos escuchan si están soplando bien porque suenan grave o si están soplando mal porque salta la alarma. ¿Podría soplar muy flojito? Muy fuerte. Se pone la luz roja y salta la alarma. Tienes que soplar más flojito. Ahí nos suena un do mi sol porque está soplando bien para las notas graves de la flauta. Bueno, un cacharro musical para clase que utilizamos siempre que empiezan con la flauta, de manera que vean que el soplo es muy importante. ¿Y qué nos ahorramos? Los malos ratos de la flauta dulce pitando, como si fuese un gato que le hemos pisado el rabo. Bueno. Y ya termino. Bueno, la programación, como veis, ya ha sido un poco más compleja. Se empezó con la de la izquierda, que es sencilla, simplemente decirle que cuando la turbina se moviese muy rápido, fuese en nota aguda, y cuando la turbina fuese un poquito más grave, o sea, fuese más lenta, fuese en nota grave usando los hercios. Ellos buscaron los hercios del do, del mi, de las notas agudas, y después poco a poco han pedido, que es la otra que veis aquí, eso está sin montar, porque hacen falta más piezas, hace falta más espacio, han pedido que lleve una pantalla LCD en la que vaya saliendo la nota que se está soplando. Bueno, poco a poco. Esa programación la han hecho, no se ha probado todavía, no sé si funciona o no funciona. Debe funcionar porque es la misma anterior, simplemente metiendo el tema de la pantalla. Y si no me equivoco, yo termino ya, me quedan 2 minutos. Mira, en cuanto a las conclusiones de todo el proyecto, un 6,55 de los participantes, de los más de 300, mejoran su resolución de problemas, un 6% diferencia mejor qué es importante de qué es secundaria, y por lo tanto estos datos nos dan pista de por dónde podemos trabajar si queremos desarrollar creatividad, resolución de problemas o pensamiento analítico. Son datos solamente de 3 de las habilidades de las 9, porque como os comentaba al principio, nos hemos encontrado con más de 30.000 respuestas y eso hace que al final tengamos que estar mucho tiempo con los formularios, con los datos, con las estadísticas, y digo, vale, nos centramos en 3 y sacamos datos a ver si esto funciona. ¿Vemos que funciona? Nos centraremos ahora en las demás y poco a poco iremos sacando más datos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra participación. A continuación damos paso a Antonio Fernández, que viene de la Universidad de Granada y nos va a hablar de la creación sonora como estrategia didáctica para la educación en valores. Voy a hacer de pie con él. Se lo ha pasado, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, dar gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí en el Congreso. Es mi primer con UTERPE y espero que no sea el último. Y también daros gracias pues a que estéis aquí, porque la verdad que a las 9 de la mañana, un sábado, pues cuesta levantarse, entonces os agradece. Bueno, yo os vengo a hablar de una actividad de aula que he realizado en el aula universitaria. Yo doy clase para los futuros maestros de educación primaria
Y yo voy a presentar pues, una actividad que he realizado en torno a la creación sonora con una finalidad didáctica para abordar la educación en valores en el aula. De alguna manera, la finalidad que quería era cómo se puede trabajar la interdisciplinaridad, porque se pide mucho en educación primaria que se establezcan relaciones entre áreas y más ahora con todo esto de las situaciones de aprendizaje, pero muchas veces pasa que en la formación de los futuros maestros, cuando están en la universidad, pues no hay esa interdisciplinaridad entre las diferentes asignaturas que forman parte del plan de estudios. Entonces, ¿de qué manera se podía realizar nosotros de esa manera interdisciplinar para que así los futuros profesores pues, puedan presentar luego en sus aulas ese enfoque, porque de alguna manera es la forma en la que el niño pues, comprende mejor la realidad, se acerca a ella. Y entonces vamos a ver pues, una idea, una propuesta de cómo podemos trabajar este enfoque pues, a través de la creación sonora. Para ello, pues teníamos que ver a ver si la formación que nosotros le aportamos podía encuadrarse dentro de esa finalidad que yo pretendía. Entonces, para que el futuro profesorado también adquiera esas competencias que de alguna manera va a tener que trabajar y que nos está indicando el currículum, pues podíamos establecer esas relaciones entre diferentes áreas dentro de la formación del futuro maestro de educación primaria. ¿De qué manera podemos hacerlo a través de la educación musical, que se puedan establecer esas relaciones entre áreas y que sea una educación musical pues, que permita también abrir las puertas fuera del aula y qué está ocurriendo en la sociedad y en el contexto escolar? Pues yo me basé de alguna manera en el enfoque de la educación musical crítica, en el que en el aula de música pues intenta contribuir a que a través de la música se pueda generar o se pueda ayudar a resolver pues, problemas o afrontar retos o desafíos que se pueden encontrar en las aulas de educación primaria y en los contextos escolares actuales. Algunos de esos retos y de esos desafíos en los que seguimos trabajando, pues igualdad entre mujeres y hombres, la homofobia y la transfobia, la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente o el acoso y el ciberacoso escolar. Todos estos temas no es que de alguna manera yo tuviera el hincho o las ganas por trabajarlos, sino que de alguna manera, tanto en la normativa como en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, pues aparecen, aunque no específicamente, pero bueno, de alguna manera el trabajar pues lo que sería el respeto, la tolerancia y una educación para la igualdad. Entonces, yo me planteaba de qué manera se podía trabajar a través de la música, a través de la creatividad musical, con un trabajo en equipo, colaborativo, entre diferentes áreas y a través de la tecnología educativa. Yo lo que propuse fue que el futuro profesorado de educación primaria pues, tuviera que elaborar un recurso didáctico digital en formato de collage sonoro para abordar la educación en valores en el aula de educación primaria. Dentro de ese gran objetivo o finalidad, pues había unos objetivos específicos como que tenían que elaborar un relato literario sobre lo que querían contar acerca de esos valores. Tenían que hacerlo a través de sonorizando ese cuento, ese relato literario, sonorizarlo con diferentes sonidos, bien grabados por ellos o bien también descargados de los bancos de recursos digitales. Y finalmente, pues realizar unas sencillas acciones de edición de audio para pues, realizar el montaje de lo que sería ese producto final. Y para ello partimos de una serie de ilustraciones, porque muchas veces al alumnado que sea universitario le da la creatividad a la página en blanco y cae en error 404, es decir, no sabe para dónde tirar. Entonces yo partí de las ilustraciones de Estrella Fages, que es una ilustradora andaluza,
Y es porque la Facultad de Ciencias de la Educación del campus de Granada está llena de muchas de estas ilustraciones que están en grande, colgadas en los pasillos, colgadas en los balcones que dan acceso al hall. Entonces, que de alguna manera vieran que material que tenemos dentro de la facultad, pues vamos a partir de ese material, pero como perfectamente se podría haber partido de otras ilustraciones, de otras imágenes. Pero bueno, por darle cabida a ese material que están en el aula, pues que partieran de esas ilustraciones para elaborar su relato literario, partiendo de esos personajes, con las instrucciones clásicas con la estructura clásica de un cuento, ¿no? Con planteamiento, el nudo y el desenlace, para abordar algunos de los pues valores que se pretendían. Yo les di estos, que son como los que han aparecido antes, pero les uní respeto a la diversidad, solidaridad, la paz y no violencia, empatía, el autoconcepto positivo, prejuicios, es decir, diferentes temas de lo que eran los temas transversales, educación en valores, para poder trabajar a través de ese relato literario que ellos iban a crear. Entonces, ¿cuál fue todo el proceso? ¿Cuáles fueron todas las fases? Pues se hizo un sorteo de las ilustraciones, porque si no siempre el alumnado siempre coge la que tiene más posibilidades, pero todas pueden tener dependiendo de las ganas que le echemos o de la chicha que le queramos sacar. Una vez que ya tenían la ilustración asignada, pues seleccionaban el tema que querían desarrollar o varios valores. Ahí comenzaban con la creación literaria del cuento, pasaban a las grabaciones, utilizando los sonidos de su voz, sonidos del cuerpo, de cotidiáfonos, de objetos que tenemos en el aula, de instrumentos musicales, y también podían coger pues, recursos digitales de los bancos de sonidos. Luego pasábamos a la quinta fase, que era en la que tenían que editar esos sonidos y montarlo con respecto al cuento que habían elaborado. Se utilizó el editor de audio Audacity. Y finalmente, cuando ya tenían todo montado, pues pasaban a la última fase en la que ya, pues de alguna manera, lo publicaban, me lo entregaban a mí y luego, de alguna manera, lo hemos compartido a través de un canal de Spotify, como si fuera un programa de podcast con diferentes episodios. ¿Cómo se realizó la evaluación de la actividad? Pues se fue evaluando todo el proceso, ¿de acuerdo? Pero pues se puso o se incidió un poquito más en el producto final que entregaban, contando algunos criterios como la variedad de sonidos que iban incluyendo, que también utilizaran diferentes recursos, tanto instrumentos como sonidos del cuerpo, que hubiera un equilibrio entre los sonidos que ellos grababan a los sonidos que descargaban de internet, para que no fuera todo descargo de internet, que le dieran la vuelta un poco al coco a ver de qué manera podían generar ellos sonidos para acompañar al cuento. Y también pues, la creatividad o la originalidad a la hora de presentar y de acompañar y, pues, ese mensaje que estaban transmitiendo. Los participantes, pues bueno, os he dicho que son alumnos del grado de educación primaria, tenía 2 cursos, por lo tanto fueron 123 estudiantes, eran bastantes, era una actividad que realizaban grupal, en torno a unos 4 o 5 personas. Y bueno, cabe decir que este alumnado se realizó en la asignatura de educación musical que allí en Granada, en el plan de estudio, la llevan en tercero, es la asignatura general, la obligatoria. Es decir, la de vayan a escoger después la mención en educación musical o no, y normalmente el 80%, desgraciadamente, no coge la mención, ¿de acuerdo? Entonces, para que veamos que el nivel musical de ellos pues, es muy variado. Hay gente que viene de conservatorio, que ha estado en la escuela de música, que ha tocado la banda de su pueblo, pero luego hay otra gente que tiene los conocimientos musicales básicos que aprendió en primaria y en secundaria. Aquí os he dejado el QR porque todos esos cuentos literarios, todos esos cuentos sonorizados se compartieron en una
pues en un programa de Spotify, que no sé de cómo llamarlo bien, pero bueno, al fin y al cabo es como un podcast con diferentes archivos, con diferentes episodios. Le hemos puesto Cuenta y Suena y ahí aparecen algunos de los, de alguna manera, pues los más bonitos o los mejor hechos, porque esto al alumnado sabéis que hay de muchas variedades, unos que van a tope, se motivan un montón y hay otros que van a cumplir lo mínimo. Entonces ahí están de los 25 que crearon, ahí están como unos 12 que son los que pues de alguna manera tienen una calidad un poquito para escucharlo pues decente, ¿no? Que sea algo que nos permita estar ahí durante pues 3 minutos o 4 minutos, escucharlo y que no nos pues, chirríe al oído. Entonces ahí tenéis, por si que le queréis luego echar un vistazo, si los queréis escuchar, porfa, si alguien lo escucha, a alguien le parece, le gusta la idea y lo utiliza en sus aulas, porfa que luego me lo diga porque me va a encantar saber vuestras impresiones, ¿no? Si funciona, si no funciona, cuáles son, de alguna manera, la percepción que tienen vuestros alumnos, el impacto que tiene, si les gusta o no les gusta. Es decir, como si de verdad esto puede funcionar para llevarlo al aula o se queda solo en una actividad del aula universitaria. O sea, será muy interesante recibir vuestro feedback. Algunos de los cuentos de los que surgieron, que son los que aparecen en Spotify, pues bueno, el título del cuento, que está muy asociado a esas ilustraciones de las que tenían que partir. Encontramos cuentos para todos los cursos, sí que es verdad que pues, predomina para primer ciclo y tercero también, es donde más predomina. Pero bueno, los temas de la educación en valores son muy variados en cuanto a los que yo les di como sugerencia, pero predominan sobre todo 3 grandes temas: la empatía, el cuidado por el medio ambiente y pues el acoso y el ciberacoso. Son de los que más predominan. Y bueno, de alguna manera con la realización de esta tarea, pues lo que se pretendía o se ha intentado conseguir es que puedan acercarse mi estudiantado del grado de educación primaria y que luego puede ser extrapolable en algunos aspectos al alumnado en las aulas de educación primaria, es cómo pueden establecer conexiones entre diferentes ámbitos y cómo pueden, de alguna manera, comprender esa realidad que ellos tienen que trabajar luego con sus alumnos a través de 3 vías: a través de la imagen, porque están partiendo de esas ilustraciones, a través del texto, por así decirlo, porque han creado sus relatos literarios, y sobre todo a través de lo sonoro, por esa creación sonora, a través de esa técnica del collage sonora, ¿no? En el que vamos metiendo pues como un collage visual, vamos metiendo diferentes audios, le vamos dando forma con la finalidad que queremos conseguir. Todo, de alguna manera, esta actividad pues, nos ha servido para trabajar un poquito en la educación para la igualdad, que está también dentro de lo que pues, se conoce como esas competencias transversales, aparte del emprendimiento, competencia digital, creatividad, pues también estamos trabajando esa educación para la igualdad. Y también pues, estamos contribuyendo a que dentro del plan de estudio de educación primaria, a través de la asignatura de educación musical, pues se establezca una interdisciplinaridad, porque estamos trabajando con el elemento literario de la asignatura que llevan de didáctica de la lengua, estamos llevando específicamente con esa asignatura que tienen sobre tecnología educativa, es decir, podemos establecer diferentes áreas. Esto lo bueno sería que diferentes profes del grado, lo que pasa es que en la universidad pues muchas veces no trabajamos tan conjuntamente y tenemos que aprender un montón de vosotros de primaria y secundaria para que esto fuera algo que no hace el de música y lo hace con los demás, sino el de música con la de tecnología educativa, con el de didáctica, es decir, un proyecto conjunto en el que cada uno pueda aportar desde su área para conseguir ese producto final, ¿de acuerdo? Vale, gracias. También estamos contribuyendo con este tipo de actividad a que sea el alumno en el que cree sus propios recursos, ¿de acuerdo? Pueden utilizar los recursos que hay en Internet, de las editoriales, de otros compañeros, pero también ellos
están generando sus propios recursos acorde a las necesidades que pueden tener en el aula, el tema que quieran trabajar, y lo están poniendo en abierto. Por lo tanto, pues oye, de alguna manera también están generando pues esos REA, ¿no? Esos recursos educativos abiertos que se ponen para compartir a toda la comunidad y de alguna manera se puedan utilizar. Estamos trabajando también de alguna manera la creatividad musical, aunque sea más específica en cuanto al sonido, pero están trabajando dentro de ese proceso creativo, trabajo con otros alumnos, con otros compañeros para una finalidad didáctica, cómo voy a integrar esos sonidos, qué instrumentos, qué recursos expresivos necesito para poder generarlos, qué acompañamiento, qué mensaje quiero transmitir o qué mensaje quiero que ese sonido esté cuando aparece en ese momento, es decir, para reforzar el mensaje oral que se está transmitiendo, para contraponerlo, para que sea un acompañamiento, ¿vale? Todo a través de ese proceso creativo y también cómo la tecnología la estamos utilizando no como un fin, sino como un medio, como un recurso, como una herramienta que para esto nos puede servir, pero por ejemplo ayer en uno de los talleres que yo estuve de sonorización audiovisuales realizábamos algo así parecido, era la sonorización de un vídeo, pero no utilizábamos grabaciones ni lo digital, utilizábamos instrumentos in situ. Es decir, aquí la tecnología es un medio porque queremos grabarlo, porque queremos que quede en las redes, porque queremos compartirlo, pero es un medio, una herramienta más que nos puede servir para este fin. Y nada, ya para ir acabando, pues bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues que necesitamos de más prácticas pedagógicas interdisciplinares en lo que es la formación del futuro profesorado, ¿de acuerdo? Desde la educación musical con otras áreas, con otros lenguajes, con otros ámbitos de conocimiento, porque de alguna manera así el profesorado verá que lo que luego le piden las normativas o lo que luego le pide el sistema educativo trabajar en tu aula, también lo han aprendido o lo han experimentado en su formación docente, ¿de acuerdo? Eso pues, puede contribuir a presentar una educación primaria dentro de las posibilidades que luego, sí, verdad, la burocracia os permite, ¿no? Pero de alguna manera una educación primaria pues un poquito más global, más holística, un poquito más conectada también entre algunas áreas, porque eso también pues, puede conseguir a que podamos abordar diferentes temas. Las STEAM, las STEM están todas presentes, pero tampoco tenemos que dejar de lado que la formación en el ámbito ciudadano, lo que tiene que ver con la igualdad, con el respeto a la diversidad, con una educación para las desigualdades, no puede quedar atrás. Tenemos que cogerlo todo, ¿de acuerdo? Todas las cosas que nos aparecen, nuevas, maravillosas, pero no debemos olvidar el que pues, tenemos que formar a nuestro alumnado también, que serán los futuros ciudadanos, el cómo se van a pues interactuar con las diferentes personas, con los diferentes retos y desafíos que hemos visto antes que se van a encontrar. Entonces, de alguna manera, pues necesitamos un poquito más de ese tipo de prácticas y ese tipo de iniciativas didácticas y formadoras para conseguir a un profesorado pues, más comprometido todavía más con trabajar ese ámbito de la desigualdad y del respeto por la diversidad. Y yo no tengo más que contaros, espero que os haya gustado. Luego ahí tenéis mi correo, tenéis mis redes sociales, por si os parece, me podéis contactar y si alguien lo utilizáis, pues estaré encantado de escuchar vuestras críticas buenas, vuestras críticas constructivas, ¿de acuerdo? De lo que me digáis qué os parece o cómo se podría mejorar, cómo se podría perfilar este tipo de actividades para luego de verdad que sirva como un recurso para vosotras en las aulas. Pues muchas gracias. Y ya vamos a finalizar esta mesa de educación musical y TIC con la intervención de José López Segura, que viene de Málaga, del IES José María Torrijos, y nos va a hablar de música y entretenimiento enseñando música a través de plataformas digitales.
Gracias, Lucía. Buenas, gracias por estar aquí. Sabemos que después de lo de anoche, cada uno tiene la voz como la tiene, así que ya. Yo sí, me llamo José, aunque en redes se me conoce como Señor Naranja, y tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo material sobre lo que me necesitaba en mis aulas. Yo no estudié tanto en el conservatorio, solo hice el elemental, y yo lo que hice fue Historia y Ciencia de la Música en la Universidad de Granada también, así que a mí la historia me gustaba mucho y quería ver cómo podíamos enfocar este tema. Lo que me di cuenta cuando yo estaba en el instituto es que la historia era un tema un poco duro. No sé vosotros, yo me tocó la época de BUP y tenía a don Pepe La Molda, que venía con su maletín, su apunte amarillento, los ponía encima de la mesa y te largaba allí el rollo. Claro, me hace mucha ilusión ver que cuando venimos a eventos como este, la educación está cambiando y eso ya empieza a dejarse atrás. Hay grandes profesores de historia hoy en día que hacen cosas súper interesantes. Y con la historia de la música pues pasa un poco lo mismo. En realidad, cuando yo he estado dando historia de la música, mi alumno en un principio era un tema como que no les apetecía trabajar, pero saber dónde venimos, saber dónde estamos, nos hace saber a dónde vamos a ir, a nivel musical también. Así que creo que es un tema que tenemos que prestar también atención y en esa me vi. Nos encontramos en una pandemia, estaba en mi casa, teníamos que buscar recursos todos en internet para poder mandar a nuestros alumnos y veía que lo que había estaba muy bien. Teníamos gente como Jaime Altozano, Paola Hermosín, Paula Barca, Academia Play, que tienen un material muy interesante, pero que algunos de ellos, por lo menos para mí en secundaria, me resultaban un poco complejos. Veía que esto quizá ahora a los alumnos no le iba a llamar tanto porque a nosotros nos encantaba, pero quizás no todo era adecuado para ellos. Y entonces, pues comentando esto con mi mujer así en el salón, una de estas noches de pandemia, me dice, ¿y por qué no te pones tú a hacer material? Que es una cosa que siempre has querido hacer y a lo mejor así consigues captar mejor la atención. Claro, eso está muy bien, pero tiene un tiempo detrás. Dice, bueno, ahora tienes tiempo. Digo, pues también es verdad. Entonces me di cuenta que el proceso que necesitaba para seguir era básicamente hacer un guión, que bueno, el guión en un principio era, pues, como doy mis clases, pasarlo a texto, que tampoco es mucho más complicado. Todos damos las clases, así que eso es llevarlo a un texto. Luego hay que grabar. En aquel momento, como estábamos encerrados, tampoco tuviese unos medios increíbles, pero bueno, tiene una cámara de fotos por allí que grababa también vídeo. Se cortaba cada 10 minutos, pero bueno, podía ir haciendo trocitos y con esos trocitos, pues luego ya ir haciendo los empalmes necesarios. Luego hay que buscar recursos, porque en realidad no se nos puede olvidar que uno va a querer poner audiciones, pero esas audiciones, si lo vas a colgar en una plataforma, tiene que ser algo mucho más dinámico. Entonces, bueno, buscar buenos recursos que tuviesen no solamente un buen audio, sino también un buen vídeo, era necesario. Luego hay que editar, esa es la parte más complicada porque es lo que no tenía ni idea, así que una semanita entera chupando tutoriales de YouTube y ahí te encuentras siempre gente que dice cosas muy interesantes y al final escogí un programa que se llama Final Cut Pro porque tengo Apple y bueno, pues venía bien para la plataforma y para poder conseguir lo que yo quería. La miniatura, claro, cuando estás haciendo material que vas a colgar, te hace falta tener una miniatura porque hay una ingente cantidad de vídeos en YouTube que es inabarcable y que muchas veces una buena imagen hace que cualquiera quiera pinchar, no solo nuestro alumnado, sino también compis, que me he dado cuenta, muchas gracias a todos los que me habéis parado estos días por aquí, que están usando el material también porque creo que una buena imagen hace que pinches o un buen título también hace que puedas pinchar. Y luego hay que pelear sobre las plataformas, porque las plataformas no siempre es tan sencillo como subes un vídeo y ya se ve. Me pasó con el primer vídeo de todos que hice de ópera, que cuando quise poner una coña sobre la Traviata y Pretty Woman y lo de la Braga, toda esta historia que ya sabéis todos, pues claro, subí un trocito de la canción de Pretty Woman y aquello saltó por los aires, unos bloqueos y unas cosas. Tú no puedes usar esta canción, porque simplemente hay unos copyright y una serie... En fin, al final cogí una versión y metí la versión de Pretty Woman, que parece que es la de... No, no es la original, porque me saltaban bloqueos por todos lados. Hay que aprender a trabajar con esto de las plataformas.
Y nada, hoy en día el canal que tengo pues cuenta con más de 50 vídeos que abarcan desde historia de la música clásica, historia de la música de cine, tengo historia del flamenco, hay historia de la música popular urbana, también tengo vídeos relacionados con la música del mundo, historia del jazz, e incluso también para primero de la ESO y para niveles inferiores también tengo una serie de vídeos sobre cualidades del sonido que estoy trabajando y que funcionan perfectamente porque se enganchan mucho con estos vídeos. Lo primero que empecé fue con formato YouTube, que era un vídeo un poco más largo, vídeos que eran no podía resumir más, 15 minutos para trabajar 150 años de historia, es que era totalmente imposible en menos tiempo, pero conforme he ido avanzando en la creación de material, pues me he dado cuenta que a lo mejor 15 minutos para los niños de hoy en día sigue siendo un poco demasiado. Estamos acostumbrados a mucho menos, así que he ido bajando a vídeos de 10 minutos y sobre 10 minutos, que creo que es un tiempo que consigo captar la atención lo suficiente como para que se queden y vean el vídeo entero. Me he dado cuenta que, bueno, lo que quería en un principio con vídeos largos era ser referente y que consiguiera no solamente para mi alumnado, sino también que cualquier otro compañero que quisiera usar este material lo encontrara. El alcance ha sido, bueno, no me puedo quejar, pero se puede seguir subiendo, entonces también busco mucha retroalimentación por parte de mi alumnado y por parte de compañeros, que en YouTube la verdad es que ha sido bastante alta y he encontrado gente que ha dicho cosas muy guays y cosas que me han hecho seguir creciendo y seguir queriendo hacer cosas. De hecho, presenté un proyecto para la Junta de Andalucía de elaboración de materiales, cuando ya había empezado yo a grabar vídeos por mi cuenta, y me dijeron que sí, que siguiera adelante. He estado 2 años grabando vídeos de todo el temario, desde primero hasta cuarto de la ESO, y la verdad es que la retroalimentación que he recibido de otros compañeros ha sido siempre muy positiva. Es verdad que hoy en día pues ya acabé el proyecto y ahora he dicho, bueno, ¿y hacia dónde voy? No sabía muy bien, pero se estaba llevando mucho esto de los vídeos más cortitos porque plataformas como TikTok y sitios donde se suben reels, pues hace que el minutaje sea ínfimo ya, es como 1 minuto, no se puede contar mucho ahí, pero sí me ha servido como para hacer vídeos que enganchen y te apetezca saber más sobre ese tema e ir al vídeo grande que yo ya había hecho y que estaba colgado en la plataforma. Entonces, en sitios como los shorts que hay en YouTube o los reels de Instagram, lo que buscaba básicamente era que se me viese un poco más y poder enganchar a la gente a que viera los vídeos que hay en YouTube más largos. El alcance no ha sido guay porque me he encontrado, bueno, algunos vídeos un poco más normales, pero ha habido vídeos que de repente han sido 40.000 personas que han visto ese reel y ha hecho que vayan a ver el vídeo grande, entonces ha sido muy guay para poder encontrar mucha más retroalimentación. No siempre, en Instagram quizá un poco menos, en YouTube ha habido un poco más, y nunca pensé que llegaría este día, pero sí, me he hecho una cuenta de TikTok también y he intentado subirlo todo también, no porque lo consuma, sino porque creo que mis alumnos sí lo consumen, entonces vamos a tirarle también un poco a, básicamente eso, conectar con ellos, una conexión, lo que buscaba, y bueno, aunque el alcance no ha sido como yo esperaba y retroalimentación absolutamente ninguna, pero bueno, ahí sigo. Por lo menos mi alumnado, que son los que me siguen, sí están viendo los vídeos y sí me sirven para hacer actividades con ellos. En fin, si alguien se anima, me gustaría daros algunas pequeñas indicaciones, algunos pequeños consejos para aquellos aventureros que se quieran meter en esto de hacer vídeos. Que en un principio es verdad que parece como que da un poco de vértigo, porque ponerlo delante de una cámara en vacío, yo allí solo en mi casa en pandemia, pues al principio fue un poco complicado, pero todos estamos acostumbrados a dar clase y todos tenemos referencia de cómo tratarse ante eso. Es verdad que luego lo cuelga, se queda público y ahí está, pero creo que no es tan complicado el arrancar. Cuando empecé, lo primero, como decía, es hacer un guión. Bueno, puedes hacer el guión y que luego cuando te vayas a poner a editar, los recursos que tú querías pues no están como tú querías, porque en cosas como la historia de la música clásica, pues hay veces que te vas a poner a buscar un audio de Renacimiento, que está muy guay ese audio, pero es una imagen estática y eso en un formato como YouTube lo que quieren es un poco más de movimiento. Entonces buscar versiones que sean más visuales o con una partitura por lo menos, que se vea algo, es mucho más atractivo. Si vas a hacer historia del cine, pues es verdad que ahí es mucho más fácil encontrar una escena y que se vea la conexión de la escena con la música.
Hay que tener en cuenta por eso el peso de lo visual y sobre todo me di cuenta que para poder encontrar conexión con el alumno y que fuese mucho más fácil entender el vídeo entero, crear secciones ayuda mucho en eso. Si vas a hacer un vídeo de música recencista, por ejemplo, pues puedes hacer uno de música vocal, uno de música, o sea, secciones de música religiosa, de música profana o de música instrumental, que es lo que he puesto aquí. Pero si vas a hacer un vídeo sobre cualidades del sonido y vas a hablar de la altura, también se pueden hacer secciones como qué es o cómo se representa o cuándo surge, en fin, siempre se pueden buscar formas. A la hora de grabar, parece que esto va a ser muy rápido. Venga, esto grabo en un momento. No porque luego te vas a encontrar problemas. Yo siempre intento hacer 3 o 4 tomas de cada una porque luego pasa una mosca, luego se ha caído algo del fondo, ha pasado una moto, las niñas gritando en el salón, en fin, esas cosas que nos pasan a los que estamos haciendo material en casa y no tenemos un estudio. Así que tampoco hace falta aprendérselo de memoria, sino que como es un guión, puedes leer un trocito de la frase, luego lo dices en la cámara, porque a la hora de editar, hoy en día lo que se busca es que sea todo al mínimo, entonces todos los silencios se quitan y se van haciendo muchos cortecitos, así que no hace falta aprendérselo, lo cual hace que pueda grabarse mucho más rápido. Pero vamos, para un vídeo de 10 minutos suelo tener 1 hora de grabación, que luego ya hay que empezar a cortar. El lenguaje gestual parece un poco estúpido, pero claro, estamos acostumbrados aquí ahora que me veis todos bien, pero en una cámara que es mucho más chiquitita, pues me siento a veces como un Tyrannosaurus Rex con las manos así para que se vean las manos, porque si estoy así, pues no se ve la mano, claro. Entonces, si quieres ejemplificar algo, estás un poco como así con la manita para que se te vea la mano en la cámara. Y bueno, a veces al principio con una pared en blanco es suficiente, pero con el tiempo, pues cuidar un poco lo que se ve por detrás también es muy atractivo y conecta mucho con los que se dedican a esto profesionalmente, que no es mi caso. Cuando vas a buscar recursos, pues es verdad que yo por lo menos tiro mucho del humor. Entonces me gusta mucho buscar los memes, me gusta mucho buscar algunos GIFs que conecten con lo que estoy diciendo, material gráfico, fotos. Y YouTube sobre todo favorece mucho que uses el propio YouTube, porque lo que buscan al final, como red social que es retención del personal. Así que todo lo que puedas usar que sea del propio YouTube hace que sigas ahí y eso es lo que ellos van a querer. Y bueno, a la hora de editar, pues no tiene por qué ser mucho más complicado que eso. Lo que has grabado, cortas la toma que te gusta, luego intercalas las escenas musicales o los ejemplos que quieras poner de audiciones. Se le suele poner un fondo sonoro para evitar un poco el frío silencio de la habitación en la que estés grabando. Hay plataformas gratuitas que son, por ejemplo, Jamendo, tienen un montón de música que puedes usar de fondo y si no, pues te quieres meter en algo un poco más profesional, existen otras como Epidemic Sound que te permite tener una variedad de categorías de qué tipo de música quieres usar como fondo sonoro. Pero bueno, y luego ya si te quieres te metes en cromas, en efectos, en filtros, en todo lo que quieras, depende ya cuánto te quieras liar. Para la miniatura, a ver, el que controle de Photoshop, yo no controlaba de Photoshop y suficiente ya tenía ya con enterarme del programa, así que tiré de un amigo que controlaba más de Photoshop que yo y me ayudó al principio con las miniaturas, pero que también he visto miniaturas mucho más sencillas, que al final lo que importa es eso, que al principio yo lo que quería era enganchar a mis alumnos, pero con el tiempo también los profesores me vi que en el mismo problema que se habían visto ellos. O sea, si yo voy a buscar un vídeo y me encuentro con que se están subiendo a YouTube 500 horas de vídeo al minuto, o sea, es inabarcable poder verlo todo y poder clasificar o poder decir con qué me quedo. Así que una buena miniatura y un buen vídeo hace que otros compañeros también encuentren mi vídeo. Al principio me vine un poco arriba, ¿no? Y dije, voy a hacer unos títulos muy originales así, para que los alumnos les enganche y quieran pinchar. ¿Qué tienen que ver o qué tienen en común la 40 de Mozart y el Despacito? Y era como, wow, qué guay, ¿no? Así, pero luego, seamos sinceros, si yo soy profesor y voy a buscar un vídeo sobre música del clasicismo, a lo mejor ahí no pincho. Entonces, un título, al final me di cuenta que tenía que ser mucho más directo y busqué títulos directos de ¿qué buscas? Pues aquí lo tienes. Y la imagen, pues eso, a veces poner un texto clarifica, a veces no, a veces puedes poner tu imagen, a veces no la pones. Yo juego un poco también con la fantasía ya, cada uno. Y lo de las plataformas, pues es verdad que un rollo. El Content ID es este algoritmo que tiene YouTube que hace que
pues tenga que al final no poder poner más de 7, 8 segundos de algunas audiciones porque empieza a saltar allí bloqueos y... A ver, por dinero no es, porque aquí yo no gano un duro, pero también te pone que si hay desmonetización, que si en algunos países no se va a ver. Entonces, al final he apostado por poner el vídeo con muy poquito de esa audición durante el proceso y luego en la caja de descripción te pongo la audición entera, que si quieres verla, pues ya la tienes en la caja de descripción y puedes seguir escuchando la audición entera. Después de esto me di cuenta, como decía, cuando acabé el proyecto, que los vídeos de corta duración también tenían una serie de ventajas. Primero, puedo hacer muchísimos más. Entonces, si antes tardaba eso en todo el proceso, desde que empezaba hasta que acababa, como unas 30 horas, pues ahora para un vídeo que dura 30 segundos, pues puedo tardar 3, 4 horas en hacerlo todo. Entonces también hace que pueda tener mucha más cantidad de vídeos. Otra ventaja es la diversidad de funciones que puedo tener para hacer, porque ahí puedo hacer vídeos de introducción, de motivación, de aplicación, de exploración, de ampliación, de resumen. Puedo hacer vídeos para lo que tú quieras. Y luego, ¿verdad?, como punto de partida, cuando da un poco de miedo a la cámara, pues no tienes por qué aparecer ni siquiera en un short de esto, en un reel. Puede ser una voz en off y 4 o 5 imágenes visuales que hace que vas secundando lo que va diciendo la voz. En fin, y poco por terminar, los resultados que me he encontrado son más que el dato estadístico de cómo están funcionando o no en el aula, lo que me quedo es con el dato humano. Me he encontrado un montón de alumnos que han venido y han escrito, que no tienen por qué, pero han escrito, oye, me ha encantado, oye, gracias. Luego también me he encontrado incluso con exalumnos que me han escrito, hacía un montón que no sabía de ti, qué guay volver a verte, qué guay volver a saber de ti, sigue por aquí porque me encantaría poder seguir viendo vídeos. Compañeros, por supuesto, que han seguido escribiéndome y luego por privado también me lo han dicho, pero me lo han dejado plasmado en algunos de los vídeos. E incluso gente famosa, porque tengo un comentario de Jaime Altozano que me puso en uno de los vídeos. Imagínate una noche que estoy yo viendo un vídeo suyo también, y yo tirado en la cama allí, me pongo a ver un vídeo y mi careto en mitad del vídeo, digo, pero ¿qué hago aquí? Me levanté, di un bote de la cama, fui al baño, mi mujer duchándose, digo, mira, estoy en un vídeo de Jaime Altozano. Porque al final, pues si haces algo y lo haces con amor y con cariño, la gente pues lo usa. Todos podemos usarlo, incluso gente como Jaime. Y nada, para muestra quería, si os apetece, también, pues he hecho un pequeño juego para el 8M ahora. Busqué un poco cómo podía hacer este contenido, entonces, eso, cuando contestas una pregunta, puedes ir a la siguiente, mucho entre ellos, para ver cómo llegamos hasta el final. No sé si va a dar tiempo ahora, ¿cuánto me queda? 2 minutillos. 2 minutillos. Sí. Señor Naranja. Oye, te dejo el micro, pero me lo devuelves, que este es el de... Ah, vale, gracias. En Instagram, vea. En Instagram es, ahí arriba lo tienes, sr.naranja. Y en TikTok también sr.naranja. Si queréis también seguirme en redes. Bueno, por ir terminando eso, lo que más me interesa y lo que estoy descubriendo con todo esto es que la tecnología es algo que se va a quedar. Esto no podemos evitarlo. Entonces, lo de los móviles sí, móviles no, bueno, a nivel Junta de Andalucía, por lo pronto, ya estamos empezando a quitar cosas dentro del aula. A nivel estatal también están diciendo cosas como que hay que cortar un poquito esto y volver a hacer cositas un poco más con el libro y un poco más prácticas. Pero la cosa está aquí, hay que aprender a trabajar con ello y creo que lo que busco sobre todo es eso, que si alguien considera que podría seguir haciendo vídeos sobre alguna temática concreta, ahora mismo estoy en un punto en el que me gustaría ver hacia dónde va el canal.
se me ocurren hacer vídeos, pues habiendo estado aquí, me encantaría hacer ahora un vídeo de folclore porque hemos visto cosas muy interesantes, o algún vídeo sobre algún tema concreto, como ya que estamos haciendo una performance tan divertida esta tarde, pues algún vídeo sobre eso, vanguardias y música del siglo XX, en fin. Y con esto me gustaría despedirme porque creo que no hay nada más atractivo para un alumno que un profesor youtuber, porque a quien no le va a gustar tener un profesor youtuber. Muchas gracias.